Buenos días, mi nombre es Julio Díez, miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine en la especialidad de animación. Os damos la bienvenida al Día Mundial de la Animación en un programa fantástico que Manuel Cristóbal, como su director, y la Comunidad de Madrid han organizado contando con magníficos profesionales del mundo de la animación internacional. Ahora le voy a dar paso a Abraham López Guerrero, ganador del Goya 2021 al mejor cortometraje de animación por Blue y Malone. Gracias. Gracias, Julio. Julio me conoce desde que soy así. Vale. Gracias a todas y todos por venir. Es un día de celebración. Qué guay. Qué guay, ¿eh? Cómo mola la animación. A ver, hablamos mucho de animación y gracias a Manuel Cristóbal hablamos mucho más, gracias a la Comunidad de Madrid. Hablamos mucho de la técnica, hablamos mucho de las pantallas, friqueamos, que si esta serie, que si esta peli, que qué guay, que tal, que no sé qué. Pero a mí me da la sensación de que a veces hablamos un poquito menos de la gente, de las personas. Y a mí hay una cosa que me mola un montón de la animación y de trabajar en animación desde hace ya unos poquitos años. Me conservo guay, pero soy más viejo que la tana. Es la gente, nosotros, las personas. Mola mucho hablar con, pues eso, con una tía o un tío de 43 y decirle, ¿cómo molan los ponis? ¿Has visto el pelito? ¿Cómo molan, tío? El tío dice, sí, pero ya has visto que el trote y tal. Y tío, eso es guay. Es muy guay. Es muy guay y muchas hemos pagado un precio curioso, ¿no? Por ello, ¿no? Hijo, hija, dedícate a algo de verdad. Vale, lo de los dibujitos guay, pero ¿y de qué vas a vivir? Búscate algo serio. A lo mejor yo pertenezco a una generación, algunos creo que también pertenecen a esa generación, pero pertenezco a una generación donde nos ha costado mucho convencer a gente que nos quería, ¿eh? Ya no te digo a la gente que no nos quería. Entonces yo nada más quiero dar las gracias por haber elegido la pastilla roja. Gracias a todas y todos por ser unos valientes y por hacer esto tan maravilloso que son los dibujitos. Gracias. Aupa. Os dejo con Elena García, que es la coordinadora, que os va a decir lo que viene a continuación, ¿eh? Gracias otra vez. Ahí va. Gracias, Abraham. Gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Es un placer teneros, de verdad. Es un placer ver a muchísimas mujeres. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todos los colaboradores que tenemos aquí en la imagen oficial, todas las escuelas. Gracias por estar aquí. Y yo voy a aprovechar para darle la palabra a alguien muy importante, que es Gonzalo Cabrera, director general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Hola, muchas gracias. Bueno, eso de alguien muy importante, no sé, o sea, esto yo creo que los importantes sois vosotros, que estáis aquí, en este Día Mundial de la Animación que ha organizado nuestro querido Manu Cristóbal, Manu, que iba a ser la animación sin ti. De verdad, muchas gracias por todo el esfuerzo y el empeño que pones desde la Consejería en desarrollar toda la política audiovisual que para esta comunidad y para Madrid es tan importante. Y digo que los importantes sois vosotros porque sin vosotros no existiría la animación y no podríamos estar hoy aquí hablando de esto, precisamente. En nombre de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, yo os quiero dar la bienvenida a este Día de la Animación. El programa que hemos preparado para esta jornada es un programa que empieza resaltando pues una conferencia, dando vida a Vivo, con Carlos Zaragoza, que es antiguo alumno de la ECAM, y Aurora Jiménez, un musical animado que ha asombrado al mundo, y luego vais a poder disfrutar también de una charla sobre el futuro de Skydance Animation Madrid, el estudio de animación, uno de los estudios de animación más importantes de la Comunidad de Madrid. Además, podremos disfrutar de la proyección en pantalla grande de su recién estrenado corto Blush. Por la tarde teníamos previsto una entrevista, un encuentro con Alberto Mielgo. Alberto Mielgo ha tenido un pequeño incidente, se ha caído con la bicicleta, se ha roto la clavícula y no va a poder estar. Este encuentro vamos a intentar llevarlo a cabo, ha sido así, este encuentro vamos a intentar llevarlo a cabo en la consejería,
Sin embargo vamos a poder contar con Leo Sánchez, que es un artista responsable también del corto de Wish While Weeper, que ha estado presente en el Festival de Cannes. Va a poder estar por aquí. Y por la noche tendremos el estreno en España del largometraje La Cima de los dioses, basado en el cómic de Taniguchi, con un coloquio posterior moderado por el grandísimo Sergio Pablo. Gracias a Netflix y a su colaboración en este sentido. Mañana vamos a poder ver el proceso de creación de personajes de Klaus, una presentación de Madrid Noir de la mano de James Castillo, una experiencia VR muy interesante, seguida también de una charla de Blanca Lee, que, como sabéis, aparte de ser la directora artística de los teatros del Canal, es la directora de Le Val de París, que ha ganado en el último Festival de Venecia recientemente el León de Oro a la mejor experiencia VR. También la vamos a tener aquí. En la parte final podremos conocer la importancia del talento juvenil de la mano del animador Andrés Vedate. Es muy importante que también contemos con la presencia de artistas jóvenes en este encuentro, que nos contará cómo en pocos años se ha establecido en esta industria. Y ya para terminar tendremos una entrevista especial a Claudio Bienboyd, creador de series de animación tan míticas como Los Mosqueperros, que yo veo aquí gente muy joven. Hablábamos también de que hay gente mayor, pero no, yo veo aquí gente bastante joven. No sé si os acordáis, si habéis visto Los Mosqueperros, Willy Fogg o David el Nomo. Las proyecciones se completarán con 3 maravillosos cortometrajes que han recibido apoyo de la Comunidad de Madrid y de los que estamos muy orgullosos, además de 2 pases muy especiales con lo mejor de Annecy. Annecy es el festival más importante de animación del mundo y, bueno, para los que no hayáis podido desplazaros allí, pues nosotros os los traemos a Madrid. Yo quería dar las gracias a todos nuestros colaboradores del Día de la Animación, empezando por la Academia de Cine. Estamos en su sede y vamos a poder disfrutar de todo este evento en su sede. Netflix, NextLab, también Mundos Digitales, el Pixel Cluster Madrid, Dibus, Annecy International Animation Film Festival, el Lightbox Academy, la UTAD, el Centro Integral de Formación Profesional José Luis Garci, la Universidad Europea de Madrid y SDIP. Gracias a todos por venir y a todos aquellos que nos estáis siguiendo vía online, en estos tiempos en los que el online ya es prácticamente cotidiano y que sabemos que compartís también nuestro placer, ¿no? y nuestro orgullo por la animación. Son países como Paraguay, Argentina, Colombia, muchas partes de Latinoamérica y también de otros lugares de España. Mira, yo hace muchísimos años ya, porque yo también soy un poquito viejo, hace muchísimos años tuve la suerte de rodar un documental que se llamaba Españoles Animados para Canal Plus. Yo no tenía conocimiento alguno de la animación en ese momento y fuimos como un equipo, nos trasladamos a Los Ángeles y estuvimos en estudios pues, de Disney, estuvimos en Pixar, estuvimos en muchísimos estudios y estuvimos entrevistando a muchísimos españoles que estaban haciendo su aventura americana. Lo que nos decían prácticamente todos los expertos de la animación en Estados Unidos era que los españoles tenían algo muy especial que no tenía el resto. Eran tremendamente versátiles y que eso les gustaba desde un punto de vista artístico. Yo creo que eso es una realidad. O sea, creo que realmente sois personas con una capacidad muy versátil, que una vez que os lanzáis fuera tenéis unas posibilidades enormes precisamente por esa versatilidad. Para nosotros no queremos que se vaya nadie, pero que si emprenden una carrera, desde luego sea exitosa, sí. Nosotros lo que queremos es que Madrid se convierta en un referente en el ámbito de la animación, que nadie tenga que exportar ese talento y que nosotros seamos capaces de importar talento aquí y poder desarrollar una industria como se merece el ámbito de la animación y como se merece nuestra Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis muchísimo de este programazo y gracias una vez más a Manu Cristóbal porque ha puesto todo su empeño en esta jornada y porque siempre está ahí apoyando el ámbito de la animación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo a Julio, a Abraham y a Gonzalo, a Manuel Cristóbal, que sin él esto no sería posible, a todos vosotros, a todas vosotras. Y ya damos paso a la primera conferencia, la primera charla interesantísima con Carlos y Aurora, que nos van a hablar del musical Vivo. Okay. Hola a todos. Hola, yo soy Aurora. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿No? ¿Es que no se oye? Hola.
Sí. Bueno, hola a todos. Ella es Aurora Jiménez, artista de desarrollo visual en vivo, y yo soy Carlos Zaragoza, el production designer de la película musical Vivo. Y Ah. queríamos dar las gracias a la Comunidad de Madrid y a Manuel Cristóbal. Sí, baja. Sí, a la Comunidad de Madrid, a Manuel Cristóbal y a la Academia de Cine también por acogernos en esta sala fantástica. Yo hace poco sentí un alivio al darme cuenta de que esto era la Academia de Cine y no la Academia de la Lengua, pero en todo caso disculpad de antemano el Spanglish, que es nuestro idioma oficial en casa. Y saldrá. Sí, nosotros somos como gemelos, tenemos una especie de vidas paralelas. Nacimos en Madrid, en el mismo hospital, luego estudiamos Bellas Artes en la Complutense de Madrid y después Dirección de Arte en la Escuela de Cine de Madrid, en la ECAM. Y ahí nos conocimos. Y bueno, hemos tenido un recorrido, dejamos España hace unos 15 años, hemos tenido un recorrido un poco cirquense, ¿no? Estuvimos en Londres un par de años, después Canadá, San Francisco y finalmente nos instalamos en Los Ángeles hace unos 10. Sí, donde vivimos actualmente y trabajamos. Y bueno, os vamos a contar un poco nuestra trayectoria profesional muy brevemente. Yo empecé en España en animación y ahí hice diseño de personajes, desarrollo de escenarios, también el diseño de producción de una película que se llama El Guerrero sin Nombre. Y luego ya me trasladé al Reino Unido, Canadá, San Francisco y últimamente Los Ángeles. Y he hecho un montón de cosas, desde diseño para videojuegos, de personajes, hasta trabajar en películas, en desarrollo visual, en películas en Sony, actualmente en DreamWorks, en películas como Hotel Transilvania 2, Hotel Transilvania 3, Los Pitufos, La Aldea Perdida, El Valiente Desperó, Vivo, The Emoji Movie, un montón de ellas. Sí. Y hablando de versatilidad, pues yo creo que nosotros también impersonamos Sí. esa característica tan española y europea, Sí. ¿no? Hemos hecho de todo. Sí, muchas veces cuando me preguntan, cuando hablo con mis compañeros de trabajo en Los Ángeles o estudiantes allí, pero te preguntan sobre tu trayectoria, cómo llegaste aquí y tal, y les digo, bueno, empiezo a contar y primero les aclaro, soy europeo y ahora viene todo esto, ¿no? Claro. Porque la mayoría de los compañeros que tenemos pues han ido a la CalArts o a Ringling. Claro, han tenido una estudiado desarrollo visual en una escuela, entonces les han enseñado. Sin embargo, nosotros hemos estudiado cosas relativas, pero no animación. Hemos tenido que ir aprendiendo, ir haciendo una cosa, otra, hasta llegar a donde estamos ahora. Yo, de hecho, tengo una vida pasada también en el mundo de imagen real. Aparte de trabajar como diseñador de producción en Sony, en Vivo y en The Emoji Movie, también hice la dirección de arte de otro español, de Carlos Baena, de su corto La Noria, recientemente. Y antes de eso también hice visual development en estudios como DreamWorks, Sony o Paramount, en películas como Madagascar 3, Peabody and Sherman, Nomeo y Julieta. Pero antes tengo una vida pasada como director de arte en España, en imagen real. En varias películas hice diseñador de producción y en otras muchas hice diseño de escenarios de películas memorables como Asterix en los Juegos Olímpicos o El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Pero hoy hemos venido para compartir un poquito de nuestro trabajo en vivo y contaros un poco cómo hicimos la película, el diseño de la película. Vivo es el primer musical animado producido por Sony Animation. Ahora la película es Netflix. Y también es un caso muy especial porque tiene todas las canciones, son canciones originales de Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda es un genio creador de grandes éxitos de Broadway como In the Heights o Hamilton. Y hemos tenido la suerte de que él fuera el creador del proyecto, escribiera las canciones originales, todas en la banda sonora, y aparte también hiciera la voz del protagonista, Vivo, en la versión original. La película está dirigida por Kurt DeMicco, que es el codirector de Croods, y por Brandon Jeffords. Y qué mejor, sobre todo para los que no hayáis visto la película aún, que poneros el tráiler de la película para haceros una idea de cuál es la historia. Primero os quería contar un poco en qué consiste mi trabajo.
El trabajo del diseñador de producción es muy similar al que hace un diseñador de producción en imagen real, en animación. Sintetizándolo, soy como una especie de director de arte de otros directores de arte. O sea, soy el cabeza del departamento de arte de la película y responsable de crear un look, un look específico para toda la película, ¿no? Entonces, es un trabajo un gran desafío, pero también es lo más creativo que he podido hacer en mi carrera, ¿no? En comparación con imagen real, también no solo supervisas el diseño de todos los props, los escenarios y objetos que hay en la película, sino aparte también la iluminación y la creación de los personajes, el character design, ¿no? Entonces es un abanico muy, muy completo. Para que os hagáis una idea, bueno, es como vosotros sabréis, los que estáis desarrollando y produciendo vuestros propios proyectos, tienes todas las escalas, ¿no? Pero para mí lo más parecido a trabajar en un proyecto más independiente es el comienzo de una película, ¿no? Como por ejemplo, este es un boceto que hice hace aproximadamente 3 o 4 años, muy al comienzo, y es un gusto porque trabajas un poco como en un grupo muy pequeñito, con el director, jefe de story, productoras, en lo cual hay un proceso creativo muy íntimo, en lo cual te olvidas de que estás haciendo una producción gigantesca, porque es muy de tú a tú y tú tienes que... Es como una especie de patio de juego en el que todos participamos, ¿no? Poco después, según la escala de la película, la cosa escala a un nivel estratosférico, ¿no? Y entonces empiezo a incorporar artistas al juego y yo voy teniendo menos tiempo para diseñar y más tiempo para manejar un equipo. La animación es una de las cosas que más me gustan, es que es uno de los artes más colaborativos que conozco, ¿no? Aparte de, pues como era antiguamente la ópera, ¿no? Tienes que trabajar en un gran equipo, por eso las habilidades sociales y de relaciones son muy importantes. Y luego tienes que poder también relacionarte con todos los demás equipos, ¿no? Esto es un corta y pega que hice con algunas de las capturas de pantalla. Seguramente se parece mucho a lo que habéis vivido vosotros en los últimos 2 años, ¿no? La primera mitad de la película la producimos en estudio y la segunda mitad en remoto. Todavía me parece un poco magia, ¿no? que hayamos podido hacerlo así. He contado con la colaboración de artistas increíbles. Primero, mis 3 art directors, el character art director, Joe Mosher, que tiene un talento increíble, un art director global, que era Wendell Dalit, y el art director especializado en lighting y color, Andy Harness. Y también he tenido la suerte de tener la colaboración de Aurora Jiménez. Está en varias de las fotos, creo, porque estoy yo sobre todo. Y también otro español. Aquí lo tenéis. Nacho Molina. Seguramente vosotros o habéis trabajado con él o lo conocéis personalmente y tiene un talento extraordinario. Os voy a hablar un poco de las grandes influencias que tuvimos a la hora de plantear el diseño de Vivo. O sea, lo primero era la música, ¿no? La película tiene muchos temas en diferentes niveles, pero hay una cosa que es importante en global, que es el poder transformador de la música, ¿no? Cómo puede cambiar la vibra de la gente, como una melodía, como una canción, puede hacerte pensar y puede establecer vínculos entre las personas y hacerte evolucionar. Una de las principales inspiraciones, y esto es todo arte de la película, algunas cosas son early concept art, o algunas son lighting kits, algunas mías, otras de todos los demás artistas que trabajaron en el departamento de arte, hasta 30. Y las he usado para contar un poco este concepto de una de las grandes influencias, que es el diseño teatral y el diseño de los musicales. Por un lado, en la puesta en escena, el cómo están dispuestas las cosas, cómo se rueda. En otro sentido, por la musicalidad, ¿no? Por qué era el otro gran desafío, cómo visualizar la música. En algunos aspectos un poco más literales, que es buscando
metáforas visuales en el diseño, ¿no? En la arquitectura, de lo que os hablaba Aurora después, que es algo que estando basada la película en Cuba, es algo que sale de una manera natural cuando estás allí y ves lo impresionante de la arquitectura y el sentido musical que respira, ¿no? Y por otro lado, el desafío de cómo encontrar ritmos, contrastes, ¿no? Armonías y disonancias dentro del diseño. Uno de mis pitches favoritos cuando hablaba del diseño de la película siempre era contar que lo que queríamos era invitar al público al teatro de ópera más grande del mundo y hacerles volar con sus asientos dentro del escenario. Y a partir de ahí, introducirles dentro de la historia y hacerles sentir que están dentro de la escena ellos mismos y hacer que el escenario se abra y se abra y se abra hasta convertirse en infinito. Es un poco la intención global. Un poco más de arte de la película, conceptos iniciales y algunos de los gráficos que usamos y que aparecen en la misma película, para contar sobre otra de las grandes influencias, que es el atractivo visual de los pósters de viajes de los años 40, 50, 60. Tienen, por un lado, un atractivo gráfico en cómo resuelven, cómo simplifican los paisajes y los elementos, ¿no? Y cómo a medida, es algo que queríamos capturar en la película también, ¿no? A medida que en los paisajes se va atrás en el espacio, se simplifica no de una manera fotográfica, con fuera de foco, sino de una manera absolutamente gráfica, simplificando las formas, reduciendo la paleta de color. Por otro lado, el gran atractivo de los colores vibrantes, ¿no? De las paletas de color, de la ilustración de los 40, 50, 60, que tiene un aire de nostalgia y es a la vez súper excitante. Este es un motivo global que también estamos usando a lo largo de la película, que va con la historia. Porque todos estos diseños no tendrían ningún sentido, más allá de que nos resulten atractivos, sino para contar la historia. Entonces, cada uno de los elementos, desde el diseño de color, los gráficos, la arquitectura, todo tiene que estar apoyando la historia y narrando a la vez. Un poco lo que digo siempre, que cada píxel que hay en la pantalla dice algo, y por eso no puede ser casual, no puede dejarse pasar como algo casual, que no cuides o dirijas, ¿no? En este caso, estos gráficos que son parte de los que aparecen en la película representan ese sentido de la juxtaposición de lo clásico con lo moderno, con lo contemporáneo. Lo clásico encarnado en el mundo de Andrés, que es un anciano de 90 años que se quedó está en los años 50, ¿no? Y en la nostalgia de cuando él era muy joven. Y el mundo en el que vive rodeado de la iconografía, pósters, portadas de discos del jazz latino de los 50 y los últimos 50. Y en contraste con el mundo contemporáneo de su sobrina nieta, Gaby, que es esa niña con el pelo morado que habéis visto antes. Y el universo personal de Gaby, ¿no? La exploración de cómo gráficamente mostramos cuál es su personalidad con todas esas complejidades y contradicciones. Esto es character design, o sea, como muy inicial, diseños de Joe Mosher. En el término de lo clásico, está representado en la película por Andrés y todo su mundo en La Habana, ¿no? Es, digamos, una visión mucho más nostálgica de La Habana, que está encarnada en él y que ha transmitido a Vivo, que es este pequeño quincayú amarillo anaranjado que ha crecido con él y que se ha convertido en un auténtico, como se diría en inglés, badass dancer and performer, acróbata, y es un poco como que representa la música, vive la música, anda y se mueve como la música, ¿no? Todo el mundo de Andrés está también bebiendo inspirado, ¿no? Por todos los personajes que hemos conocido e incluso con los que hemos hablado que han
representado la nostalgia de La Habana, ¿no? En la versión original, Andrés está siendo actuado, la voz la pone Juan de Marcos, que es el productor que puso en marcha el Buenavista Social Club, los conciertos antes de la película. Él es también un músico y la música, no solo el sonido de su voz, ¿no? Pero la musicalidad en su voz es gran parte del éxito de este personaje. Estos son diseños un poco más avanzados de Andrés y una exploración en un término que olvidé de mencionar antes. En parte de la inspiración teatral está referida a cuál es el look de todo en la escena. O sea, desde el diseño de los edificios a las texturas, lo que queríamos conseguir era que la audiencia realmente sintiera que está viendo una representación. No intentar hacer algo fotorrealista, ¿no? Entonces, a la vez que metemos a la audiencia en nuestra escena, todo debería tener esa calidad como de hecha a mano, pintado a mano, ¿no? Entonces, los materiales no son realistas, los metales, los vidrios no tienen ese especular, esos brillos que son característicos de lo más fotorrealista. Incluso, no solo en el diseño de formas, sino en el diseño de las texturas y el color, todo está teatralizado. También queríamos hacer una exploración de cómo representar los tonos de personajes de piel oscura y negros que no han sido representados hasta este momento en animación de una manera digna o interesante. Y entonces, aparte de consultar con gente experta, también dedicamos una gran parte de tiempo de nuestra exploración a capturar esa esencia y ese appeal, ese atractivo de todo un rango de personajes que puede representar Habana y Miami. Esto es una de nuestras maquetas de departamento de arte, no es todavía un modelo de producción, pero normalmente yo insisto mucho en desarrollar todo el diseño lo más posible antes de llegar a producción, ¿no? Para poder luego realmente ahorrar tiempo y dinero una vez que están las ideas definidas. Entonces, no se trata de hacer algo que vaya a tener el mismo look que tiene en la producción. De hecho, las texturas que tiene... Esto es un modelo de uno de nuestros artistas favoritos en la producción, Omar Smith, que tiene un talento especial para trasladar esas ideas planas o más gráficas de Joe a un mundo tridimensional. Pero como veis, esto es más similar a lo que vais a ver luego en pantalla en términos de texturas y colores. Lo que hicimos también es Joe supervisar no solamente el modelado de los personajes, pero sí hacer un seguimiento también cuando hacíamos un launch en animación. Porque lo importante que queríamos capturar era el diseño de los pliegues, el conservar ese atractivo que hay en el diseño inicial cuando los personajes cobran vida y están animados, ¿no? Era también un desafío para los animadores, pero hicieron algo increíble con todo el diseño de pliegues en las ropas de los personajes. En el contraste de lo contemporáneo tenemos a Gaby, que es su sobrina nieta, y ella pues es una explosión de color, tiene una personalidad explosiva, como un tornado. Y queríamos mostrar eso en el diseño en sí mismo. Es decir, cuando ella aparece es como si fuera un statement, ya os avisé sobre el Spanglish. Una explicación, digamos, ¿no?, de cuál es su personalidad. Ella está mostrando ya con ese diseño especial, con esa ropa que lleva, con esos colores, cómo consiguió que su madre le dejara teñirse el pelo de morado. Es mostrar su personalidad antes de verla ni siquiera actuar. Y como siempre, desde un principio intentando conservar el atractivo gráfico de los diseños primigenios de Joe. Estas son desarrollo inicial de expresiones que hizo James Baxter, que bueno, pues ayudaron muchísimo a encontrar la personalidad de Gaby a la vez que se estaba desarrollando la historia, ¿no?
James también hizo algunos tests de animación increíbles en 2D tradicional. All right. Y finalmente tenemos nuestro protagonista, Vivo. Y bueno, Vivo es un personaje que está en medio, digamos, que tiene que transicionar, va a evolucionar desde ese mundo idílico de La Habana, protegido por Andrés, ¿no?, que es como una representación de la armonía en la música, a el mundo de Gaby, que es un absoluto caos para él, ¿no? Entonces se va a sentir siempre como un pez fuera del agua en esta aventura en la que le acompaña Gaby. El diseño de los personajes no humanos en la película también era muy interesante, muy específico, porque no queríamos redundar o representarlos, sobre todo los personajes que tienen pelo, ¿no?, de una manera fotorrealista, para que tuvieran ese encanto gráfico que tiene el resto del mundo y los personajes, ¿no? Entonces exploramos más ideas que tienen que ver con el stop motion tradicional y también con los mapes de Barrio Sésamo y Jim Henson, con todo el mundo de las marionetas, que tienen esa calidad hecha a mano que no es perfecta, que no busca crear la ilusión de realidad, ¿no? Y combinado con una suficiente simplicidad. Entonces, intentar quitarle al personaje todo hasta que queda lo esencial. Y estas son algunas otras expresiones de Joe iniciales sobre Vivo. Y esta es una primera maqueta de Omar para capturar la esencia, al menos en términos de diseño, de forma, explorando poses appealing que definieran al personaje. No son los acabados que veis en la película tampoco, pero informa muchísimo sobre el diseño de él. En general, todo este mundo que me encanta, que es el mundo del diseño de personajes de Joe y su equipo de character designers, lo que me gustó es que los dos estábamos en la misma onda, digamos, en términos de gustos y de referencias, ¿no? Y eso es esencial para llevarlo a cabo. Es como que he tenido muchos principales colaboradores, ¿no?, aparte de los art directors, el principal, el supervisor de VFX, y para eso es necesario que todos entiendan cuáles son mis intenciones de diseño, el lenguaje, y por eso es importante ir no solo mostrar los diseños iniciales como intenciones, sino ir más allá y supervisar dentro del departamento de arte, llevarlo a un estado donde está un poquito más definido, al menos de forma. Bueno, el mundo de Vivo también lo diseñé de la misma manera que haría con una ópera. O sea, por suerte, la estructura también, que refleja la estructura de la historia, está establecida en 4 bloques principales, ¿no? Que la historia empieza en Habana, en Cuba, en La Habana, y después se embarcan en una aventura a través de Key West, en Cayo Hueso, en Florida, y el parque de los Everglades. Y finalmente llegan a Miami, que es como si fuera la ciudad escarlata en nuestra historia, ¿no? Entonces, cada uno de los bloques, como en una ópera, esto es como un breakdown muy inicial, intentando encontrar la personalidad tanto en forma como en paleta de color. Y curiosamente se mantuvo bastante dentro de todos los cambios y evolución de la historia, ¿no? La Habana es un poco como que representa lo clásico, no solamente en la arquitectura, en las formas, ¿no?, sino en sus armonías. Key West tiene una paleta de color completamente diferente, pero lo que hicimos fue usar todo ese entorno turístico que tiene el centro de Key West para hacer ese contraste con Cuba, ¿no? No solamente porque no haya absolutamente publicidad y carteles en Cuba, sino por la paleta de color, la exageración que hicimos en Key West de todo ese ámbito turístico. Y después, la gran aventura sucede dentro de los Everglades, ¿no?, que es como que alberga todo una gran parte de la evolución del arco de los personajes, ¿no? Este primer painting esta primera gran vista de La Habana, que pintó Andy, el director de arte de lighting, era nuestra primera exploración a la hora de intentar capturar ese
atractivo visual de los carteles de los 50 y de los últimos 40 y también 60, no solamente por los colores, sino por, como veis, las cosas van simplificándose a medida que van atrás en el espacio, ¿no? Hicimos esto, usamos este concepto con una combinación con el fuera de foco, el tradicional fotográfico, y eso, por eso hace que nuestros backgrounds en la película tengan un sentido de que parecen como si fueran telones pintados, de alguna manera, ¿no? Porque se van deshaciendo, van desfragmentándose a medida que nos alejamos. En La Habana también, bueno, hicimos muchísimo tiempo de documentación y research, porque lo que queríamos era hacer algo que primero como que honrara a la autenticidad de la cultura, de la historia de La Habana, y por otro lado, también lo que queríamos es usar los elementos más icónicos y exagerarlos, porque lo que estábamos haciendo es algo teatral, algo como una ópera, una representación teatral. Entonces todo tiene ese sentido de caricatura y también ese sentido de musicalidad, que es tan interesante de encontrar en La Habana. Estos también son algunas piezas de concept art y de diseños de la arquitectura de una de las principales localizaciones, la Plaza Vieja, que existe en la realidad en La Habana, pero lo que hice fue, bueno, la Plaza Vieja tiene es como una cacofonía de estilos arquitectónicos de diferentes épocas, es una plaza irregular de planta, pero lo que hice fue diseñarla de manera que funcionara para la representación de nuestras piezas musicales. O sea, la hice más regular, me inventé un callejón en medio que no existe para hacer entradas y salidas más espectaculares, más monumentales, ¿no? Más simétricas también. Se enlaza la fuente con el callejón que creamos. O sea, todo tiene un diseño más escenográfico que el que existe en realidad. Pero lo interesante del todo es que lo que hemos conseguido es que la gente que es de allí y que ha vivido allí nos dijera, es fantástico, es exactamente como la plaza, lo cual yo considero un éxito. Okay. Estos son conceptos de Key West, Cayo Hueso, que es donde vive Gaby. Y entonces, bueno, pues es la cacofonía, es del mundo gráfico y ese contraste agresivo de los colores saturados, ¿no? del mundo turístico, en contraste con la paleta de aguas y verdes y azules que tiene la arquitectura y los cielos del lugar, ¿no? Esta pieza en concreto pertenece a la habitación de Gaby, el diseño de la habitación de Gaby, y luego hablaremos en detalle sobre esto y cómo lo usamos en las secuencias fantásticas, cada uno de los elementos. Esto es The Everglades, que tiene que albergar a nivel de historia todo un arco que va desde el principio, ¿no? Donde los personajes están separados entre ellos, Vivo y Gaby, pero los Everglades es un sitio pues, como que invita, ¿no? Absolutamente florido, radiante de luz, y como poco a poco la historia progresa, los personajes se van acercando, van encontrando sus empatías y a la vez el sitio se va convirtiendo en una jaula, ¿no? Se va convirtiendo en algo más laberíntico que a la vez hace como refuerza la idea del personaje, el villano que vive en los Everglades, que es esta pitón gigantesca, más antigua quizás que los Everglades, ¿no? Aunque es una especie invasora. Entonces teníamos que representar todo esto, no solamente con el diseño, sino que nos apoyamos sobre todo en la puesta en escena y en la luz para hacer sentir esa evolución. Y finalmente Miami, que es donde pisamos el acelerador de exageración a tope, porque es el estado emocional en el que están nuestros personajes cuando llegamos a este momento, ¿no? Entonces, todo es una exageración de una selección de iconos de Miami, ¿no? Todo también refuerza hay cosas que referencian a la arquitectura de Habana, pero de una manera futurista, sintética, eléctrica, y también la paleta de color, subimos el dial de la saturación y el contraste a tope, ¿no? También, al principio de la película, en el primer acto, tenemos un bloque de la historia que es sobre los flashbacks, la historia pasada de Andrés, la nostalgia,
y muchísimo más íntimo, ¿no? Estos son precisamente pinturas de Nacho Molina. Es genial. Y la atención al detalle también era muy importante. Entonces, una gran parte del éxito del diseño para mí, incluso cuando hacemos cartoon, hacemos exageración, caricatura, es que todo el detalle esté cuidado y que esté ahí por una razón, ¿no? Una gran parte del éxito de encontrar el detalle es la documentación, que es lo que ya me encantaba hacer en las películas de imagen real, pero que he encontrado la oportunidad de hacerlo en animación también. No solo hablando documentándonos online, con libros, sino hablando con expertos. Tuvimos varios expertos que consultaron la película sobre cultura y aspectos generales de lo cubano-americano, sobre todo cuando gran parte del equipo, como yo, por ejemplo, no soy cubano, y entonces es importante hablar con la gente adecuada, los protagonistas de la historia, ¿no? Tuvimos músicos, arquitectos y expertos en temas sociales consultando en la película. Y una de las cosas interesantes es que también hicimos un viaje de localización a La Habana, a los Everglades, a diferentes hábitats y a Miami. Y estos son algunos extractos de mis fotos de las cosas más icónicas que me interesó encontrar y usar en el diseño de la película. Y de esa atención al detalle os va a hablar también más Aurora. Gracias. Hola. Mira, os voy a contar brevemente un par de ejemplos de dos escenarios que diseñé. Bueno, más que escenarios, son los dos mundos de dos personajes protagonistas de Vivo, que es el mundo de Andrés en Habana y el mundo del amor de Andrés, Marta, en Miami. Para que veáis un poco todos los elementos que Carlos os ha estado comentando sobre el estilo y sobre las intenciones, cómo yo me planteo desde el principio, cuando tenemos el guión y no tenemos ninguna imagen, cómo diseñar el mundo de un personaje, ¿no?, para la película. Entonces, este es Andrés y esta es la primera imagen que yo hice sobre dónde podría vivir Andrés. Entonces, no hice una imagen que fuese tan descriptiva, sino algo que fuese más sobre la emoción que está sintiendo el personaje en ese momento. Lo que yo quería es que cuando el espectador vea esta imagen sienta algo, sea capaz de transportarse a un momento emotivo. En este caso es Andrés, que está pensando en Marta, con la ventana abierta, mirando hacia Miami, y está entrando esa luz ámbar como nostálgica que nos habla o nos sugiere la memoria, ¿no? Entonces, lo que es el espacio es simplemente una pista, una pequeña puesta en escena para decir un poco, pues eso, su amor por la música, las condiciones en las que vive, que es una persona mayor, que tiene muebles antiguos, pero poco más. Es más sobre el personaje. A ver. El de abajo. ¿El de abajo? ¿Ah, es el de abajo? Sí. Este, sin embargo, ya es el segundo pase. Es el diseño del escenario en concreto de Andrés, de la casa de Andrés, donde ya sí le pongo más atención al detalle y pienso en otros aspectos, como por ejemplo, cómo voy a diseñar el espacio para que se pueda rodar en él. Porque yo no me planteo esto como si fuese un fondo plano donde los personajes van a estar por delante, sino me lo imagino como un espacio escenográfico, un espacio que quiero que se pueda utilizar la luz, que se puedan utilizar las entradas, las salidas de las puertas, que se pueda mover la cámara, tanto dentro del espacio para ayudar al acting de los personajes y ayudar a la puesta en escena, como fuera del espacio. O sea, yo puedo sacar la cámara fuera de estas ventanas, meter la cámara, hacer que se pueda usar un traveling, una grúa, que se pueda hacer un poco una realización más interesante. Entonces, por ejemplo, pues nada, me lo planteo, en este caso la forma de la habitación que decidí darle, en vez de ser una habitación cuadrada o rectangular, fue una habitación oval. De manera que, como iba a haber canciones y números musicales dentro, se favorezca también lo que es la puesta en escena de un musical un poco estilo Broadway, ¿no? Otra cosa que quería hacer es que fuese muy específico. Y me documenté mucho en la arquitectura de La Habana y en cosas específicas. Y una de ellas es que las ventanas y las puertas eran muy altas y muy estrechitas en Habana. Es una cosa muy particular de ellas, son exageradamente altas. Entonces yo lo caricaturicé y las hice aún más altas y estrechitas. Por ejemplo, quise poner distintos elementos en las ventanas que nos dieran distintas calidades y fuentes de luz, ¿no? Digo, genial, si la ventana está abierta entra una luz enorme para
para la puesta en escena, pero también le puedo poner unas cortinas que nos ayude a moverla, si queremos, dramáticamente. En el momento que Andrés muere, se abre la contraventana y entra un montón de aire y suenan las contraventanas y las cortinas se mueven y es como muy dramático. Entonces, en esos elementos pienso también cuando diseño un espacio. O las contraventanas las hago de estas de lamas así de madera para que entre la luz, ¿no?, filtrada. Le doy herramientas a los directores y a los artistas de storyboard para que ellos las utilicen para enfatizar cómo quieren ellos contar la historia. También puse cristales tintados de colores porque pensé, cuando la luz se filtre por esos cristales va a quedar muy bonito, puede ser muy poético, puede ser muy romántico, ¿no? Y también lo usan. O luego pensé en esta idea de que esta casa es tan antigua como Andrés, entonces no puede haber cosas nuevas. Tiene que verse esos años y años, esas capas y capas de pintura, ese decay, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que pensé es que si vamos a tener un personaje como Vivo, que es un animalito que salta, que brinca, pues darle opciones de puesta en escena a los animadores. Puse un montón de cosas colgando para que de esa manera, si quieren usar, que se suba por las plantas, que salte por los instrumentos musicales, que se suba al ventilador. No sé, había un montón de ideas para que ellos jugasen con todo eso si les apetecía hacerlo. De hecho, también pensé que podía dormir el Vivo, en vez de en una camita normal, podía dormir en un acordeón colgado del techo, porque podía ser muy bonito no solo verle ahí, sino si está durmiendo y está respirando, podía sonar y podía ser muy gracioso. Le puse hasta la bombillita para que la apagara por la noche al lado. Aquí veis otro escenario que diseñé también para Andrés. Es el patio de su casa de vecinos. En este caso, lo que él siente es algo totalmente distinto. No está nostálgico, está eufórico porque ha recibido una invitación de Marta para ir a Miami a verla en su último concierto. Entonces, lo que quise hacer es algo tremendamente alegre. Quise hacer algo que nos recordase un musical de Broadway, ¿no? Con una escalera central por la que baja la diva o sube. Y quería a la vez que fuese muy teatral, como era parte de las intenciones que tenía Carlos para la película. Entonces, pues lo mismo, diseñé con distintos términos, diseñé toda una arcada para que se pudiese mover la cámara por allí. También pensé en cómo incorporar la música, no solo, como hice en el anterior decorado, metiendo instrumentos musicales, sino quería que la música formara parte de la arquitectura y del escenario. Entonces estuve investigando cómo las plantas podían ser musicales. Y como veis, son formas geométricas y son partituras y son pentagramas y hay por ahí notitas y tal. Ahora os voy a poner un ejemplo de este mismo escenario que yo diseñé, iluminado por Andy Harnex, el director de arte de Lighting, para una escena que cambiaba, cómo él iluminó y las posibilidades que tiene de diseñar un decorado que está pensado de forma teatral y escenográfica. Como veis, cómo toma vida otra vez cuando cambias las condiciones de luz y te mete en otra sensación, en otro mood. Ese es el diseño que hice de la casa de Andrés por fuera, el primero de todos, donde estaba pensando qué colores podía tener y cómo podía referenciar a La Habana. La hice, bueno, pues las paredes, como veis, están como con muchos trozos de color, hay un poquito de decay. Como veis, lo que os contaba de las puertas y de las ventanas son muy alargadas, muy específicas. Como veis en el otro diseño, no hay una sola ventana igual a otra. Prestamos mucha atención a ese tipo de cosas. No queríamos que esto fuera repetitivo. También hay otra cosa que os comentaba antes, lo de la musicalidad, la quería llevar también a la arquitectura. Y entonces pensé cómo puedo, de una manera más o menos sutil, incorporarla. Y se me ocurrió que hay una cosa muy personal, o sea, muy específica de Cuba, y es la guitarra del 3 cubano, con la que ellos hacen el son, que es un sonido muy específico. El que habéis visto en el tráiler, cuando Andrés toca la guitarra, es esa, la 3 cubana, que tiene 3 pares de dobles de cuerdas. Entonces yo incorporé ese diseño en la fachada. Entonces me busqué la vida para que haya muchas subliminales pistas que parecen elementos arquitectónicos decorativos, pero son musicales. Como por ejemplo, arriba del todo, veis en el crown, arriba del todo, ese círculo nos referencia al círculo de la guitarra, pero luego le metí como unas notas musicales.
También veis allí en todo lo que son los balcones y todo lo que es el railing de arriba del edificio, que parecen pues, elementos decorativos arquitectónicos y sin embargo son elementos musicales incluidos. Este es otro diseño que hice muy pronto en producción, porque había una escena que se desarrollaba dentro de una especie de bodega o de colmado, donde le decían a Andrés que Marta iba a cantar su último concierto y que tenía que ir a verla y tal. Entonces a mí se me ocurrió que, para ser más auténtico con lo que es el mundo latino, mejor que dentro podían estar fuera y podíamos sacar partido de lo que es la vida comunitaria y lo que es las relaciones en la calle, la vida en la calle que todos conocemos porque es parte de nuestra cultura y también de la cultura latina. Entonces los directores, como no son latinos, pues estaban un poco reticentes. Les hice esta imagen para que vieran las posibilidades que tenía, ¿no? Si en vez de la tienda totalmente cerrada, la hacemos que tenga pues esas ventanas abiertas y podemos jugar con, como os comentaba antes, que entre la luz, que la gente se la vea afuera, podemos jugar con el sonido que eso puede crear, ¿no? El ambiente sonoro también es parte de lo que yo pienso cuando creo un escenario, ¿no? Que se pueda jugar con más cosas que lo visual, que de pie que se pueda incluir pues eso, la iluminación, el ambiente sonoro, las salidas y entradas de los sitios, la puesta en escena. Y ahora os voy a contar un poco el otro mundo, el mundo de Marta, el amor de Andrés. Este es el primer concept que hice cuando no teníamos ninguna imagen, solo el guión. Era Camerino de Marta, Mambo Cabana, Miami. Entonces pensé, bueno, pues Marta es el amor de Andrés y aunque ella ha ido a Miami, se ha hecho famosa y está más en el mundo moderno, ella secretamente también tiene esa nostalgia por esa juventud, por Andrés, por Cuba, que también es algo que pasa mucho en Miami a los cubanos. Entonces, yo lo que quería era crear una especie de oasis de Cuba dentro del moderno Miami, ¿no? Entonces, como veis, el contraste entre lo antiguo y lo moderno. Lo antiguo es todo ese set dresser, o sea, ese espejo y ese dresser de Marta, con las fotos alrededor del espejo, con los muebles vintage, así, de los años 50. Y lo moderno es esas luces de neón y esos colores estridentes que entran por la ventana de Miami. Aquí veis distintos momentos. Este es un sketch que hice para contarles a los directores cuál era mi idea para el espacio en general, ¿no? Esto fue para venderles la idea de cuál iba a ser como la atmósfera del sitio, pero este fue ya en lo específico de cómo iba a ser el decorado. Entonces les hice este sketch y les dije, estaría muy bien si fuese un espacio oval también, como una especie de capilla, donde ella tiene ahí, es como un poco sagrado, donde ella tiene ahí todos sus recuerdos. Y tendríamos una gran ventana redonda, oval, otra vez haciendo eco de ese otro. Jugamos todo el rato con esas metáforas, ¿no? El sol y la luna, ¿no? Como el ocaso también un poco de ellos ya son mayores, ya están acabando su último concierto, entonces jugamos un poco todo el rato con esos atardeceres, esa idea del ocaso. Y lo pongo como subliminalmente con formas circulares. Entonces aquí veis la ventana que os decía, donde se ve Miami moderno, todo geométrico y estridente, y dentro está esa especie de capilla de Marta, que incluso nos recuerda a una especie de capilla porque está pintada toda de azul como si fuese un cielo, tiene estrellas, el papel pintado son una especie de estrellitas y esto es como una especie de sol que está a punto de ponerse, ¿no? Como veis aquí, estos pequeños motivos decorativos son los rayitos. O sea que hay un montón de sutilezas ahí que a primera vista no se entienden, pero está cargado como de simbolismo. Y en esa imagen de ahí también veis, esa ya fue la pintura que hice ya para producción, para que modelaran, texturizaran el decorado. Y ahí veis que hay más detalle, ¿no? Cómo están diseñados cada elemento, cada mueble, cómo está detallado los acabados, por ejemplo, del dresser de Marta. Incluso el suelo, le puse una especie de diseño como de olas, de mármol, como si fuesen olas, las olas de La Habana que estaban llegándole a ella hasta Miami. Este es otro decorado, es el interior del Mambo Cabana, el stage, ¿no? El escenario.
Lo que quería, pues esto, siguiendo con la metáfora esta de que es un espacio, es un teatro construido en los años 50, y entonces tiene un poquito esa idea como de fantasía de Cuba, del Caribe, como muy, no sé, ¿cómo sería Como la palabra? una fantasía, típica fantasía tropical. Sí, ¿no? De eso, los fantasía 50. tropical del Caribe, ¿no? Entonces lo quise incorporar pues metiendo palmeras, el papel pintado de las paredes nos sugiere también una vegetación, los neones son como un poquito agua, como un poquito vegetación también. Entonces había un momento en que, lo veréis ahora porque os vamos a poner el ejemplo para que veáis cómo quedó la película, pero para que entendáis cómo llegamos allí os voy a contar. Yo quería que este espacio arquitectónico real se transformase en un espacio imaginario, en un espacio emocional, porque Andrés va allí, que nunca ha ido, con su imaginación y se lleva vivo con él. Entonces decía yo, ¿cómo transformamos eso? Y se me ocurrió que cada elemento que yo diseñé en la arquitectura se convirtiera en un elemento vegetal. Y para eso hice este concept. Como veis, cada elemento tiene un eco aquí, ¿no? Las palmeras, el papel pintado se convierte en una selva, todo este piso de aquí se convierte en una especie de mar, de olas, con elementos de agua, el cielo se convierte en una especie de aurora boreal con estrellas, y ellos pues empiezan a bailar y vuelan y es como todo muy romántico, ¿no? Entonces a los directores les convenció y me hice ya pues un acabado más final, ¿no? En color. Un poco con la paleta de color que va en Miami, que son esos tonos que os ha comentado antes Carlos, más estridentes, más azules, más... Entonces aquí veis ya el diseño, ¿no? Yo utilicé elementos geométricos como círculos, rectángulos, formas, todas como flotando. Es una ilustración flotante que en un momento dado se pondrá en movimiento cuando los personajes lleguen y se pongan a bailar. Este es el exterior del Mambo Cabana, que tiene un poquito el mismo concepto, ¿no? Como Andrés no ha ido nunca, se lo tiene que imaginar. Y se lo imagina referenciando los discos de jazz que tiene en casa, que ha estado escuchando durante toda su vida, estos discos de los años 50, que eran muy gráficos. Entonces él con esa imaginería crea este mundo imaginario donde se lleva a vivo. Y este es el exterior del Mambo Cabana, del teatro. Y como veis, lo construí con elementos musicales. Tenemos ahí notas musicales, tenemos pentagramas, tenemos incluso un teclado de piano que simula las ventanas, ¿no? Aquí podéis ver otro concept que diseñé para ese momento romántico de baile. Y como podéis ver, está todo compuesto de esos elementos gráficos que os comentaba antes. Esta es una idea que hice para cómo podían, por ejemplo, crecer esas palmeras. Desde nada, desde un triangulito hasta hacerse grandes. Como sugerencia para que los animadores experimentasen a ver cómo lo podían hacer físicamente en el 3D. Ya te paso. Y aquí veis, esto es un concepto de... Es como uno de mis últimos conceptos para imagen final o layout, ¿no? Poniendo juntas todas las cosas que ya estaban sólidas en la historia, en la narración. Estos son diseños un poco más anteriores y aquel también es casi final, ¿no? De la visión fantástica de La Habana. Y como veis, todo eso primero fue un placer hacerlo, porque es una oportunidad rara intentar poder hacer algo un poquito menos fotorrealista y más experimental. Por otro lado, somos fans de la animación 2D clásica, ¿no? Por supuesto, pero queríamos hacer algo que fuera un poco más allá. Entonces, no solo artísticamente, técnicamente fue un desafío el que por ejemplo, todos los elementos que hay aquí, incluidos los personajes, son tridimensionales, ¿no? Pero tienes esa sensación de 2D, pero un 2D mucho más envolvente. Es como que te hace sentir vivo dentro de esta secuencia, ¿no? Y esto fue posible gracias a el trabajo fantástico también de Sony Imageworks, que muy pronto se incorporó a nuestro proceso creativo, ¿no? Entonces, ellos, a medida que yo les hacía propuestas visuales, ellos venían también con ideas sobre cómo resolverlo, cómo hacerlo posible, ¿no? Por ejemplo, todos los edificios, el coche
todos estos objetos que están hechos de líneas de puntos flotantes están en un continuo resampling, ¿no? En cada frame todo cambia, está animado, cambia de grosor, se altera, se apaga, se enciende. Todas las líneas de puntos se van simplificando, reduciendo o achicando la frecuencia para que siga apareciendo un dibujo, aunque te acerques o te alejes, ¿no? Y no se convierta en una línea. O sea, fue un poner juntos lo técnico y lo artístico de una manera muy fluida para poder hacerlo posible. Como veis, estos son algunas de mis propuestas de cómo construir esos elementos individuales, ¿no? De esas ilustraciones flotantes que había en los conceptos de Aurora, ¿no? De esa selva. No tenemos un fuera de foco. El fuera de foco lo hacemos a partir de la separación de dos repeticiones de los objetos que se superponen. Tienes como he dicho, una continuo resampling de intensidad de color de cada uno de los elementos y el brillo. Y también incluso en los personajes todo es tridimensional. Y se diseñó, tuvimos la inmensa suerte de que primero en Sony habíamos hecho Spider-Man Into the Spider-Verse justo antes. Y no solo conceptualmente el estudio estaba más abierto a explorar cosas diferentes, sino que además gran parte del equipo de Spider-Verse trabajó en nuestro proyecto, ¿no? Por parte de Imageworks. Entonces, trajeron toda esta experiencia para hacer posible el diseñar las poses, diseñar el vestuario, diseñar las expresiones plano a plano, o sea, frame a frame, no plano a plano, sino frame a frame. La animación se hizo en 2 para llegar a ese nivel más de sueño, menos realista, y los personajes están rediseñados en cada frame y también están añadidas todas estas líneas tan características, líneas flotantes de expresión, tan características de los diseños iniciales de Joe, ¿no? En otro orden de cosas, tenemos lo contemporáneo y salvaje y explosivo del mundo de Gaby, la sobrina nieta de Andrés, ¿no? Hay una secuencia que se llama en inglés My Own Drum, que es como su statement sobre lo que va ella, ¿no? De esto voy yo. Y entonces, igual que Andrés, cuando llega a ese estado emocional donde no puede expresar sus emociones y empieza a cantar, reflejamos esas emociones en términos visuales, queríamos hacer lo mismo con Gaby. O sea, todo esto tiene que ser una declaración de intenciones de Gaby. Entonces no podemos hacer exactamente lo igual que hemos hecho en el mundo real, ni algo como Mambo Cabana. ¿Cómo es su personalidad? Pues una personalidad caleidoscópica, compleja, llena de contradicciones y complejidades, ¿no? Y entonces eso fue el motivo para la exploración inicial. Luego en el mundo real tiene este es el diseño de su habitación y usamos en la secuencia fantástica, referenciamos cada uno de esos elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, empezando veis la alfombra, el diseño de la alfombra, al empezar la secuencia es como una especie de caja de luz que tiene esos motivos gráficos, los muñecos, los altavoces hechos a mano por ella, todo eso tiene ese reflejo y en este proceso también queríamos hacerlo sentir como si fuera algo que diseñara ella. O sea, como si este mundo al que arrastraba vivo, este mundo emocional, fuera algo que no solo piensa, sino que ella misma podría hacer, ¿no? Una persona tan creativa como ella. En este caso, uno de los momentos en la secuencia, que es una habitación hecha de pinturas de pizarra flotantes en el espacio, ¿no? Las paredes, los objetos, los instrumentos de música. Esta secuencia también fue un desafío a nivel creativo y técnico, ¿no? Por parte de lo creativo, empezamos mirando y referenciando. Estos son diseños iniciales, lo que veis allí arriba, nuestros primeros concepts, referenciando vídeos de música contemporáneos, de K-pop, videojuegos, aplicaciones móviles, algo a lo que estaría mirando una niña de 10 años en este momento, ¿no? Después, esto evolucionó en términos de story hasta una última versión. Esta la realizó completa el artista Carlos Romero, que fue genial, porque hizo un pase completo de toda la secuencia que
básicamente plano a plano se mantuvo en la versión final. Y este es un esquema que hice con Carl Herbst, el supervisor de VFX, de la complejidad de cómo romper el pipeline lineal tradicional que estábamos haciendo hasta entonces en otras secuencias, y sobre todo en el mundo real, ¿no? Y cómo requirió la confluencia de habilidades de muchísimos artistas diferentes, porque hay una superposición de diferentes técnicas, 2D, 3D, un tipo de render fotorrealista, otro menos fotorrealista. Motion Graphics, también nuestras primeras exploraciones en el departamento de arte, de ideas para construir ese mundo gráfico de Gaby, animadas, y diferentes esquemas por nuestra parte de lo que queríamos definir. Era otra secuencia muy art dirigidas hasta la saciedad. Lo que queríamos definir como intenciones, ¿no? También hicimos todo el planning posible para ayudar a Imageworks a entenderlo, ¿no? Estos son diseños parte de los 2D motion graphics que superponemos con la imagen de render tridimensional en parte de la secuencia. Y creo... No, bueno, esto es un último concepto también que define de Wendell Dalit, el art director, que define esa personalidad de Gaby, el vivo sintiéndose un poco como un pez fuera del agua, y esa idea de lo hecho a mano, ¿no? Por Gaby, ¿no? Como ella misma se montaría su propia fiesta, ¿no? Y esto es como se ve en la película. Así es, Gaby. Ese es su statement. Sí. Ese es el diseño de la portada y contraportada del libro de arte, que si estáis interesados ya salió, por fin. Y también representa un poco los conceptos de los que hemos estado hablando, ¿no? Lo clásico y lo contemporáneo, la nostalgia y lo nuevo, ¿no? Y cómo el poder transformador de la música. Y bueno, eso ha sido todo. Encantados de haber venido aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir y escuchar esta conferencia, y si tenéis más interés por ver más cosas que hayamos diseñado, aquí están nuestras redes sociales, Instagram, donde posteamos más dibujos y comentamos cómo hemos diseñado las cosas, o sea que podéis mirar ahí. Creo que hay tiempo para preguntas ahora. Sí. ¿Da tiempo a preguntas? O? Sí. Sí, ok. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? No sé si está Pacoto en la sala. Hola, hola. Ahora. Pues ahora vamos a pasar por una ronda de preguntas. Mi compañera y yo tenemos micros habilitados, así que nada, quien tenga alguna pregunta que hacer, que levante la mano. Para atrás. Paso. ¿Qué tienes? Ok, no sé si os van a pasar micrófono. ¿Sí? Hola, buenas. Primero que nada, enhorabuena por su trabajo. Lo que quería preguntar es, tomando en cuenta la experiencia internacional que tienen y también las tendencias que se ha visto, porque está Vivo, Hugo Ferdinand relacionado con España, viene Encanto, Coco, ¿por qué en los grandes estudios de animación de los Estados Unidos hay tanto interés por contar historias iberoamericanas desde su perspectiva? No, tú. Tú que hablas con los ejecutivos. Bueno, sí, además hace poco estuve hablando sobre el tema con otros en Pixelatel. Estuve hablando del tema con otros production designers, el de Coco y Harley Jessup y el de Encanto. Y era interesante. Primero yo hice una reflexión al final, y es primero que es el momento, este es el momento de que otras voces que no han sido incorporadas y que no han sido representadas se incorporen a la iconografía, sí, a las historias, a las lo que hablamos muchas veces, ¿no? Las mitologías del futuro, sí, que aunque parezcan algo comercial, pero las estamos construyendo con estas películas, ¿no? Y sí, es importantísimo que se representen a sí mismas, no que las representen otros. Claro. Entonces esto para mí es como un interés de los grandes estudios que tienen un interés comercial, o sea, es así, no lo hacen por amor al arte, estaría muy bien, pero lo hacen con intereses por el arte y atraen a mucha gente que sí hacemos las cosas por amor al arte, pero con un interés comercial,
porque el mundo está cambiando y los estudios suelen ser mucho más lentos que el mundo. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que ellos se han apercibido ese cambio y quieren representarlo y quieren estar ahí. Yo quiero también pensar que esto también sea un trampolín o que anime o que visualice a que los protagonistas, no solo de América Latina, los protagonistas en el mundo que no han sido protagonistas, empiecen a tener esa voz. Pues teníamos otra pregunta por aquí. Hola Carlos, Aurora, enhorabuena por la presentación y por el trabajazo que habéis hecho en esta película. La verdad es que se disfruta muchísimo. Tengo pendiente verla, ahora la voy a ver fijándome en todas estas cosas porque la verdad es que un trabajazo. Yo os quería preguntar, has insistido mucho en un tema que a mí me parece súper interesante, que es el huir del hiperrealismo, que yo creo que hay una especie de obsesión de los grandes estudios de copiar la realidad, de copiarla tal cual, y creo que la animación es un medio tan plástico que el abstraer la realidad y buscar una reinterpretación adaptada a vuestra película, que por ejemplo en este caso lo habéis hecho como súper bien, cómo reimaginamos el mundo para transmitir las emociones y la narrativa concreta de esta película. Y creo que es como, para mí, espero que sea el futuro de la animación, que yo ya estoy cansado de ver, fíjate qué bien los pelos del personaje o las pelusas del traje de Elsa y cosas así, que es un poco como oye, ya eso lo hemos superado, en la pintura pasó, ¿no? Llegó la fotografía y vayamos al impresionismo, al expresionismo, otras cosas. Y me gustaría saber un poco vuestra opinión de cómo, pues está claro que vosotros lo estáis aplicando, ¿cómo creéis que dentro de la industria se está aplicando esto? Si veis realmente esa tendencia de huir del realismo y buscar más esa reinterpretación de la realidad. Yo creo que sí se está haciendo. En los proyectos que están ahora en development, casi todos tienen esa intención. Por lo menos los que a mí me llegan, ¿no? Ya no es tanto... ¿Quieres hablar de ellos, pero no puedes? No puedo porque he firmado un non-disclosure agreement, pero os puedo decir que sí, que están viniendo. Ya Sony ha hecho otra película, Los Mitchells vs. The Machines, que también es otro statement estilístico. Y otros estudios fuera de Sony se han dado cuenta y están intentando hacer sus propios Spider-Mans y sus propios Vivos y sus propios Mitchells. Así que... Sí, es un buen momento. Sí, es un buen momento. Todo. Es un buen momento para gente de... Además, lo del fotorrealismo no es que yo crea que hay que huir del fotorrealismo per se, sino que realmente lo fantástico de la animación, y por eso me gusta la animación en comparación con imagen real, es que tienes unas herramientas, porque es una técnica, puedes hacer un look súper fotorrealista o algo que no sea para nada, ¿no? Entonces tienes todo ese rango de técnicas con las que explorar, ¿no? Sí. Y esas limitaciones que, por ejemplo, en imagen real yo normalmente me encontraba como un tope, ¿no? Y por eso yo creo lo que más me interesa es hacer cosas que usen esas posibilidades, ¿no? Y si hay, por ejemplo, en nuestra película, El Mundo Real, se me olvidó decir, por cierto, otro de los lujos que tuvimos en la película es que consultor para iluminación y cámara era Roger Deakins, multipremiado, oscarizado, recientemente nombrado Sir. Sí. Oscarizado por la peli de Blade Runner, la última. Sí, y fue una increíble oportunidad de poder trabajar de una manera además muy, muy cercana y muy casual con él, ¿no? Que está acostumbrado a hacer cosas tan específicas. Bueno, él trabaja, o sea, tiene un estilo muy definido para empezar, ¿no? Pero cuando le hice la presentación de mis intenciones visuales, en la primera parte del proyecto, yo tenía mucha curiosidad, ¿no? Porque quería saber, bueno, cuál va a ser su reacción a esto. Y él, sin embargo, estaba entusiasmadísimo, porque venía de hacer How to Train Your Dragon 3 o 4 o 5, donde estaban empujándole a incorporar, a consultar, digamos, a dar consejos sobre cómo adquirir ese fotorrealismo cinemático en sus películas. Entonces vio esto y dijo, me parece súper divertido, quiero hacerlo. Y él, digamos que no interfirió tanto, pero sí nos dio su opinión sobre las secuencias más fantásticas, pero sí que dejó su sello en las secuencias más del mundo real, ¿no? Sí. Y aún así, la intención era no hacerlo fotorrealista a un nivel
no llevar el realismo a un grado sumo, sino hacerlo sentir teatral, siempre. Entonces, la luz está diseñada para hacerte sentir eso, para que sea verosímil, pero que no esté haciendo hincapié en lo realista todo el tiempo. Pero es una maravilla ahora lo que podemos hacer, la verdad. Pasamos a otra pregunta que está por aquí delante. Sí, bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo conseguís que una película de cine animado consiga llegar a un público infantil y a un público adulto, narrativamente hablando. Yo personalmente no sabría cómo enfocarlo para que sea un poco hacia todos los públicos. Eso es lo que le gustaría a los estudios saber. Sí, eso es lo que intentan con cada película. Y en esta yo creo que lo han conseguido bastante, aunque hay un momento en los Everglades que queda un poco más infantil, pero en general sí que incluso mis padres, otras personas, se han sorprendido que les gustase tanto, ¿no? Porque normalmente es como animación, y sin embargo esta película la puede ver cualquier persona casi. Yo creo que es muy difícil. Sí, es difícil y es labor de mucha gente, Sí. de un equipo enorme. Es muy difícil porque, claro, estamos hablando de estudios con una intención de mercado, ¿no? De llegar a más gente, a mayor número, ¿no? Y para mí, narrativamente, claro, eso me parece o sea, no es un imposible, pero sí es un desafío muy grande, sí. ¿no? Influye, es por ejemplo lo que, si hay cosas que echo de menos del mundo de imagen real, aparte de ir a sitios, que me encanta y lo echo de menos, no me gusta estar en una oficina metido todo el tiempo, ¿no? Lo pasé muy bien yendo a La Habana y a Miami, pero es ese rango de temáticas, ¿no? Donde puedes hacer, normalmente está considerado, que puedes hacer películas de imagen real para niños, para gente mayor, para ancianos, todo. En animación ahora se está empezando, pero todavía no se ha normalizado, ¿no? Y a mí me parece muy difícil hacer algo que guste a todo el mundo de la misma manera, con la misma intensidad. Sí. Sí. En este caso yo creo que la música es un gran factor, porque la música es tan buena, las letras son tan buenas, los cantantes... Pero bueno, y tiene un poco de música más moderna, música más clásica, y eso pues llama a distintas edades. No, las letras son brutales, de buenas. El trozo de la habitación de su imaginación, ¿no? Sí. Me ha parecido que el final de la letra ha sido como todo muy alegre, pero como que el final de la letra, no sé si lo he entendido bien, pero era como más un golpe de realidad de... Sí, de estoy sola, pero me da igual, pero sí. Sí, es como un poco agridulce. Sí, es agridulce. Pero está muy bien porque refleja lo que pasa en la historia, ¿no? Pero sí es un poco, en este caso, por ejemplo, la música y las canciones de Lin-Manuel Miranda, la película tiene mucho que ver con, y refleja también, porque queríamos hacer eso visualmente, reflejar su estilo en las canciones, en las músicas que hace. Él, básicamente, como la música cubana, él cogió esto e hizo una cosa nueva de eso, ¿no? Y en la esencia de Cuba, pues, es la cultura africana, la cultura europea y española, creando una cosa absolutamente única, ¿no? Que es la música cubana. Y él tiene esa capacidad de hacer esto con Broadway y hip hop y rap y rhythm and blues y hace una música y un estilo muy particular, ¿no? Desde luego, si no habéis visto Hamilton, después de ver esto, si os ha gustado su música, es imprescindible. Es muy novedoso. ¿Tú tenías una pregunta, creo? Por aquí tenemos una también. Voy. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla, de verdad que es maravillosa. Y tenía curiosidad, como artistas, ¿cómo has hecho crecer el trabajar en este proyecto junto a tantos artistas increíbles? Y en general, ¿cómo habéis crecido de ello? Yo personalmente he dado un salto enorme porque me he sentido que he tenido mucha libertad. O sea, no ha sido tanto como este es el setting, diséñalo, ponlo bonito, sino que yo he podido aportar a la historia porque me han dado mucha libertad tanto Carlos como los directores, como los productores. Entonces, yo he podido imaginar un montón que lo que yo estaba diseñando era otra voz, era un personaje más, ¿no? Y que podía servir para contar la historia, no solo para
no tener la pantalla en blanco con los personajes delante. Entonces, todo lo que yo he podido, les he pitcheado, les he sugerido a los directores, ellos lo han aceptado y ha ido evolucionando. Otros artistas luego han ido implementando sobre ello y no sé, para mí es muy satisfactorio el trabajo en esta película por eso. Sí, a mí también me pasó. O sea, ha sido una oportunidad rara de confianza por parte de los directores y las productoras, ¿no? Porque hay veces donde trabajas con directores que tienen una visión clarísima de lo que quieren, ¿no? O sea, por ejemplo, que es un gusto lo de trabajar con Guillermo del Toro, y él es el production designer, el compositor, todo, ¿no? Porque tiene una visión absolutamente cristalina, ¿no? Pero en este caso, Kirk, por ejemplo, el primer director, él es escritor, y entonces, para él, que no está acostumbrado a tratar con lo visual, era esencial tener confianza conmigo y desarrollar esa confianza. Y de hecho, parte de mi trabajo inicial era tomar cafés, comer con él, pasar muchísimo tiempo hablando, ¿no? Para entender qué es lo que él quiere contar con esta película y crear una visión que traduzca esas intenciones a nivel visual. Y entonces, para mí, eso ha sido muy raro, porque en otros casos sueles tener más limitaciones a nivel creativo. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, y yo quería preguntaros, habéis comentado antes que cuando os pasan el guión, pues vosotros tenéis que haceros la idea y empezar a diseñar cómo queréis construir cada secuencia. ¿Cuánto tiempo más o menos desde ese punto hasta que está la película acabada, más o menos cuánto tiempo pasa y qué diríais que es lo más complejo en ese proceso? Si tener la primera idea y plasmarla o lo que es la animación como tal. Yo creo que poner a todo el mundo de acuerdo, porque muchas veces hay un guión y no saben muy bien qué quieren. Entonces tú tienes que empezar a sugerir y tiene que gustarle primero al diseñador de producción. Luego, si le gusta, ya se lo enseñamos a los directores. Le tiene que gustar a los dos directores, a las productoras. Si eso gusta, a las jefas del estudio. Entonces, yo creo que ese trabajo de ir convenciendo a todo el mundo y ese trabajo de dialogar entre todos que van aportando y consolidando un concepto es, para mí, el más complejo. Sí, hay muchas veces empezamos una película en imagen real, con un guión completo. Pero en animación a veces empezamos una película con un párrafo o con una idea, un pitch verbal, ¿no? Y es otra de las cosas que me encanta de la animación, ¿no? Que se va construyendo la historia, no solamente en el guión, sino en storyboard y en diseño a la vez. Se va construyendo y solapando. Y entonces, para mí el mayor desafío es que hacer un primer proyecto de la película basado en un primer guión o en un tratamiento, eso es relativamente fácil. O sea, es súper divertido y sufrimos mucho y nos lo pasamos muy bien, pero es fácil. Pero luego el desafío es, a medida que va cambiando la historia, en este caso 4 años total, desde el principio al final, pues cómo no acabar con un Frankenstein. Es decir, cómo hacer que lo visual siga reflejando fielmente lo que se está contando con la historia sin que se desarme. Y que además encontrar las oportunidades que se van encontrando en la historia, ¿no? Para rehacerlo. Y eso es para mí sigue siendo una gran pregunta que tengo sobre el sistema de desarrollo que tenemos ahora mismo en Feature Animation, ¿no? Tan largo. Sí, es que no hay además un guión cerrado. Hay un guión, pero todo el mundo sabe que eso va a cambiar. Y van a estar reescribiéndolo en story todo el rato. Entonces yo diseño esta casa para que pasen unas cosas, pero luego eso se cae y pasan otras. Tienes que readaptarte. Entonces tienes que siempre estar así, un poco en la cuerda floja. Es un... O sea, no es tan lineal. No, no es lineal. Hay cosas que son más pequeñas que sí se pueden cuantificar, ¿no? O sea, te quiero decir, todo el trabajo que va yo con el equipo de producción, de cuánto se puede tardar en hacer el diseño de un set o un personaje, o cuánto tiempo le asignamos, ¿no? A hacer eso. Pero respecto de los tiempos, desde que tenemos un guión, no tan claro porque no es fluido, sigue cambiando continuamente. Sí. Por aquí tenemos otra. Gracias, Aurora y Carlos, por esta charla.
y también por hacernos disfrutar de esta película. Mira, te quería preguntar, dentro del flujo de trabajo, ¿no?, que un poco estáis contando en este momento, hay un momento en el que ya hay que materializar una escena, ¿no? Entonces, ese momento, ¿cómo trabajáis, no? Si no lo podéis contar, ese momento del flujo de trabajo, cuando te dan una música, te dan un diálogo, y cómo es esa comunicación, ¿no?, con los otros departamentos. El vuestro es visual, el que se ve, pero está detrás la música, está también bueno, pues la Biblia narrativa. Ese momento, ¿cómo fluye ese trabajo entre vosotros, entre todo el equipo? Pues a lo mejor gracias a editing, ¿no, Carlos? A la editora. Sí. Sí. Es la espina dorsal, Sí, ¿no? Erika fue la editora de esta película. Ella tiene que estar constantemente actualizando todos los cambios para que todo el equipo tenga la última versión, ¿no? Y ella está siempre intentando meter nuestras ideas y las de los directores y los cambios de guión y los cambios de diálogo. Entonces eso ayuda mucho a que todos estemos como en el mismo punto, ¿no? Y gracias, bueno, en este caso aparte, la editora Erika es música. Sí, y se eso nota. fue una maravilla, ¿no? Porque todo el ritmo, las transiciones, ¿no? Gran parte de las transiciones que ves en la película, son todas sus ideas. O sea, nosotros proponíamos unas, pero luego ella estaba resolviendo eso para que realmente no solamente el look fuera musical, sino que realmente se sintiera como un musical desde el principio hasta el final de la película, ¿no? Sí, eso se nota un montón. Cuando veis la película en Netflix, fijaros cómo todo es como un continuo, no hay saltos, es como si te metieses en otro mundo, en un sueño, no sé, es muy bonito. Y eso es como la columna vertebral que nos ayuda a hacer nosotros nuestro trabajo, a actualizarlo y todo el equipo de producción, Imageworks, o sea, planificar y resolver el tiempo y la complejidad de cada secuencia. Sí. Es un trabajo bien complejo, pero muy interesante. Como un segundo te puede cambiar la percepción que tengas o cómo una escena fluye en otra escena. Es muy interesante. Bueno, tenía otra pregunta, en verdad dos, una un poco de curiosidad personal y otra más profesional. La primera es ¿cuánto tiempo habéis tardado, qué producción, o sea, en la preproducción de esta película? Más o menos, si ha sido 1 año, 2 años, 3 años. Preproducción, claro, con COVID las cifras me bailan, pero en general como 2 años antes. Pero en total 4. Sí, la película en este entera. caso este proyecto además es que tiene una historia anterior. O sea, este proyecto estuvo en DreamWorks durante años metido en un cajón. Era completamente diferente, lo único que había eran 2 canciones de Lin-Manuel, creo recordar, que se mantuvieron en la versión que llegó a Sony, pero era una historia completamente diferente. Entonces, años después, nueva directora en el estudio, Christine Belson, y el productor musical, Larry, tienen una conversación y dicen, este proyecto sería una idea fantástica. Entonces vino con un bagaje de años y años y años, pero para nosotros fue como empezar de cero, porque en realidad lo único que tenías era el nombre y 2 canciones, ¿no? Pero luego sí, 2 años de sí o sí de preproducción. Claro, los artistas que estamos diseñando normalmente estamos un par de años. Y en mi caso, como yo llego hasta diseñar la ideación de los escenarios, diseñar los escenarios y prepararlos para producción en cuanto a color, texturas, tal, y me voy. Pero luego hay otros artistas que se quedan haciendo color keys casi hasta el final, ¿no? Serían otros 3 años más. O sea, 3 años en total. Y se van solapando los Sí. artistas en cada periodo, ¿no? Yo empiezo muy al principio y termino ahora mismo, pero va solapando artistas. Y hay gente con un rango más amplio y con un interés de abarcar esto, y artistas que son especializados que solo quieren estar en un momento. Perfecto, gracias. Y ya mi segunda y última pregunta, que es un poco más personal. Habéis comentado que trabajasteis también en Spider-Man Into the Spider-Verse.
¿No? No, yo hice actor en Spider. Vale. Pero es que he notado, viendo Soy actor. lo que habéis reproducido, he notado, o sea, mi pregunta es, ¿habéis tenido referencias del mundo del cómic? Porque he notado algún efecto o algún salto, o por ejemplo la escena de los globos, como que había algún efecto más tirando al cómic que se puede ver, por ejemplo, en Spider-Man Into Spider-Verse. Entonces la pregunta es si habéis tenido referencias del mundo del cómic sin ser una historia sacada de un cómic. Nosotros crecimos leyendo cómics. La verdad es que yo me dedico a esto porque me gustan los cómics. Pero después de estudiar Bellas Artes, no sabía, allí no se estudiaban cómics. No, es genial que se exploren Sí. eso. A mí es lo que me gustó de Into the Spider-Verse, ¿no? El poder realmente llevar algo que existe en otra forma a una dimensión, ¿no? Por ejemplo, en la fantasía de Gaby, estábamos sobre todo referenciando el mundo de los vídeos K-pop, Katy Perry, apps, videogames de low poly, cositas que haces con los apps en tu teléfono. Y lo que sí tuvimos es la inmensa suerte de tener una gran parte de los leads de visual effects, special effects, que habían trabajado en Spider-Man, Into the Spider-Verse, ¿no? Y lo que habían hecho ellos es desarrollar unas técnicas para conseguir esos efectos gráficos que luego nosotros pudimos utilizar en vivo, y también en los Mitchells lo pudieron utilizar los artistas. Y también conceptualmente, porque Sí. la técnica era un desafío, pero ellos les estaban buscando la oportunidad, ¿no? De hacer cosas así. Pero luego conceptualmente, por parte del estudio y por parte también de Imageworks, que están acostumbrados incluso con Spider-Verse a hacer cosas que parezcan sólidas, complejas, caras, todo, ¿no? Y entonces, claro, tú les presentas unos concepts que están hechos pintados con la herramienta polígono de Photoshop y relleno liso, y dicen... Claro, esto no- tú les dices, eso lo vamos a poner en la pantalla del Kinépolis, dicen. Eso Claro. es muy simple, eso va a parecer barato. Entonces es un Entonces desafío costó también convencerles de que eso podía funcionar y ser sofisticado, no les parecía sofisticado. conceptual. Y luego es la parte que más les gusta a todo el mundo, pero... Así que sí que ha habido un cambio conceptual en torno a estar más abiertos a hacer cosas gráficas. Yo de nuevo otras dos preguntas igual. La primera sería, vaya, se habla mucho de los guionistas, de los novelistas, de que llega un punto en el que batallan por saber dónde terminar. Aquí sí se ven tantos detalles de que, por ejemplo, la guitarra en los edificios, la música. ¿Cuándo saben cómo terminar el trabajo? Pues cuando te dicen que hay que mandarlo a producción. Dices, mira, el lunes lo tienes que entregar. Dices, vale. No, hay una Ahí cosa, termino. incluso en tus diseños, tú hablas del edificio, por ejemplo, Sí. ¿no, Andrés? Hay una cosa en los diseños que es que realmente, o sea, tienes que pensar también que si no se va a ver, ¿para qué vas a hacer nada, no? Claro. Obviamente, ¿no? Pero además, solo viniendo del mundo live action, la mente que tenemos es muy de economizar en lo que realmente va a estar en la historia o no, ¿no? Pero luego te das cuenta que cuando ya tienes las certezas de, sobre todo si diseñas desde el principio con una idea de riqueza, de añadir matices, sustancia a la historia, personalidad, eso es muy importante. Y luego vas decidiendo, obviamente, hasta cuál es el esfuerzo que vas a llegar a hacer. Y si algo se va a ir fuera de la historia o algo así, pues no vas a llevarlo a modelar, texturar, tal. Lo vas decidiendo a medida que se va cerrando lo que ya está en producción. Pero es bueno empezar con Claro, sustancia. al principio yo meto todo lo que considero que es necesario para que aquello tenga personalidad y tenga su propia voz. Pero luego a la hora de ir detallando qué mandamos a producción, pues va a depender de finalmente lo que ve la cámara. Y eso depende del departamento de layout. Nosotros vemos lo que se va a ver y, bueno, pues vamos a mandar esta producción. Sí. Y la otra es que hace unos 15, 20 años se decía que la animación tradicional estaba muerta prácticamente, y últimamente en todo el mundo se ve una tendencia, ya sea en estética o en técnica, a que va regresando. Desde vuestra perspectiva, ¿cuál es el futuro de la animación tradicional, ya sea en técnica o en estética? De la animación tradicional, dices 2D, stop motion o en general. 2D. Pues, bueno, yo es que creo que yo creo que está creciendo. Está creciendo Sí. mucho. Y ¿Habéis visto lo que ha hecho Netflix? Sobre esta que hizo sobre los amendments. ¿Cuál de ella? Estos cortos que eran sobre la Constitución. No sé cómo se llamó aquí.
Lo de Sex, Robot, Sex... No, sí. Sí. Lo que hizo sobre los We the amendments de la People. Constitución americana. We the People. Sí, We the People. Sí. Todo era 2D, creo. Sí. O sea, Es que para mí es una técnica y antes no existía CG, 3D y entonces se hacían todas las cosas que se podían hacer. Y ahora, sin embargo, pues tenemos un rango enorme, ¿no? Y por eso es lo interesante de explorar qué es lo que va mejor para una historia, ¿no? sí, yo creo que tiene mucho futuro. Mm. De hecho, a mí me encantaría hacer algo en 2D. La siguiente. Hola, ¿cómo suena esto? Enhorabuena por el trabajo. Yo quería preguntar un poco más en el tema de la pandemia. ¿Realmente se ha habido el tratamiento de la película y el procesado desde que, porque más o menos tus storyboards y los dibujos han comenzado en 2018, entonces la pandemia más o menos al 2019 ya estaba. ¿Ha sufrido algún impacto en la película, en el film, procesamiento o incluso ya después de haberla sacado? ¿O realmente sí para lo que viene siendo la empresa ha sufrido algún cambio o veis así que eso? Durante todo el proceso de COVID... Sí, durante todo el pues, proceso. Yo creo que o si habéis visto realmente que cambie algo en el tratamiento del cine, incluso en la propia empresa. Pues yo creo que al principio hubo un momento que se tuvieron que ajustar, ¿no?, las empresas a que de un día para otro nos mandaron a casa. Yo estaba, cuando empezó la pandemia, yo estaba en DreamWorks ya. Y a mí me habían dicho, no, es imposible trabajar desde casa. Y de un día para otro todos a casa. Entonces hubo un momento esto de reajuste, pero luego se dieron cuenta que éramos más productivos, que todo funcionaba fenomenal y que la se productividad acababan las cambiaba un poco películas. más en casa que en la empresa. Sí. Los que teníamos equipos en casa trabajamos con los equipos de casa, los que no nos llevamos los equipos a casa desde la empresa o nos los mandaron y seguimos trabajando como si nada y todo súper productivo. Salieron las películas, se terminó Cruz 2, se terminó Vivo, se terminaron todas las producciones que estaban en producción y se empezaron nuevas. Y yo creo que todavía están en casa, en Los Ángeles. Sí, al menos hasta final de año. Sí, al menos hasta enero, febrero van a estar en casa. Y luego han pensado en hacer un sistema híbrido de 3 días en la empresa físicamente y 2 días en casa. Lo cual pues, puede estar muy bien porque es cierto que 2 años solo en casa te conviertes ya un poco en un ermitaño, ¿no? Necesitas ese contacto creativo con tus compañeros, pero también es cierto que ha estado muy bien trabajar desde casa y poder hacer un balance entre vida personal y profesional más equilibrado, ¿no? O sea, que ha cambiado por eso. Se han dado cuenta que igual se puede hacer así. Lo que no se podía hacer antes, ahora sí se puede. Pero bueno. Y yo creo que por ejemplo, en vivo aprobamos una primera secuencia. Fue solo el primer plano en lighting y después nos fuimos todos a casa. Entonces, claro, es un desafío tener, por ejemplo, los mismos monitores con la misma calibración, que al menos los leads tuviéramos todos esa referencia. El supervisor de Visual Effects, Carl, él sí que pasó gran parte de la pandemia en el estudio. Era el único en un cine gigantesco, en una sala ¿no? Y entonces, como ya tenían establecidas la comunicación, porque Imageworks tiene estudio en Los Ángeles y en Vancouver, ya tenían ese sistema establecido. Fue muy fluido. De un día para otro, todos teníamos nuestra terminal y lo coordinamos de esa manera. Y ahora realmente, no sé, es un momento para reinventarse, ¿no? Lo que comentabas. Sí. Realmente ha sufrido un cambio la industria con esto de la pandemia, ¿no? Sí. Definitivamente. Y creo que también afecta a los contenidos de las historias que se van a contar. Porque han pasado muchas cosas durante la pandemia. Han pasado Black Lives Matter, ha pasado el Me Too, han pasado muchas cosas que han hecho que todo se revuelva y se repiensen cosas y se cambien de proyectos y van a hacer una cosa, ya no la hacemos otra. Así que sí, ha sido muy convulso, pero los muy americanos interesante. han descubierto también que lo de trabajar tanto igual no es tan bueno. Sí, ellos mismos se han llevado un batacazo. ¿no? Sí. Entonces ya no les gusta tanto conducir desde hace 1 año y medio. Ya nadie quiere volver al estudio. Sí. ¿Hay alguna pregunta más?
Bueno, pues ya hemos acabado. Muchísimas gracias, Carlos Zaragoza y Aurora Jiménez, por esta ponencia que nos habéis tenido tan maravillosa. Muchas gracias a vosotros por venir, ha sido un gusto. Gracias por venir. Al público que tenemos en stream volveremos esta tarde y los que estamos aquí tenemos una pequeña pausa hasta la 1:15, donde tendremos la ponencia sobre el futuro de Skydance Animation.